Bienvenidos, querida familia. Hoy alguien fingió ser pobre para descubrir la verdad más dolorosa. Durante meses ella observó en silencio, vestida con ropa vieja y sencilla. En una celebración familiar, su nuera la humilló frente a todos los invitados. Comenta tu país y suscríbete. La decisión que tomó al día siguiente fue devastadora. Aquí no todos pertenecen al mismo nivel. Palabras que Valentina pronunciaba con sonrisa, que elegancia fingía sin ocultar crueldad, que tono contenía perfectamente, resonaban en salón, que celebración llenaba mediante invitados, que 80 alcanzaban sin anticipar, que humillación sería ejecutada públicamente apropiadamente. Estaba sentada en mesa apartada cerca de cocina, ubicación que estrategia establecía sin accidente, cuando Valentina, nuera de 32 años, que hijo había elegido sin consultar, decidía que anciana pobre que yo representaba, no merecía compartir espacio con invitados que estatus demostraban sin cuestionar, apropiadamente. Vestía ropa simple que años acumulaban sin elegancia, vestido gris que mercado vendía sin marca, zapatos gastados que comodidad priorizaban sobre apariencia, y chal tejido que abuela usaría sin pretensión. Apariencia fue construida meticulosamente durante meses, que experimento requería ejecutando sin revelar identidad, que todos ignoraban completamente apropiadamente. Me llamo Victoria Sandoval, 73 años, viuda de industrial, que imperio construyó mediante 3 generaciones, que negocio familiar establecían sin interrumpir. Patrimonio que controlaba alcanzaba 20 millones, que inversiones acumulaban sin ostentar, cuando discreción era valorada sobre exhibición apropiadamente. Esposo Hernán falleció hace 8 años dejándome no solo fortuna sino decisión que testamento demandaba, que hijo único Sebastián demostrara valores que herencia merecía sin asumir, que sangre garantizaba sin validar apropiadamente. Pero lo que nadie en esa celebración anticipaba era que la anciana ignorada que observaban con lástima o desprecio controlaba exactamente quién seguiría viviendo en mansión que ocupaban, conduciendo autos que disfrutaban y gastando sin límite que cuenta bancaria permitía financiando apropiadamente. Hace 6 meses, después de ausencia que 2 años sostenía sin contactar, cuando distancia era necesaria evaluando sin interferir, decidí ejecutar experimento que verdad revelaría sin ambigüedad, que aparecería como anciana pobre solicitando refugio temporal, que familia proporcionaría sin reconocer apropiadamente. Sebastián, hijo de 45 años, había casado con Valentina hace 5 años mediante boda, que 200 invitados celebraban sin que yo asistiera cuando enfermedad fue alegada justificando ausencia apropiada. Durante 5 años que siguieron, mantuve contacto mínimo mediante llamadas breves, que meses separaban sin visitar, cuando observación requería distancia que proximidad comprometería apropiada. Valentina provenía de familia que apariencia valoraba sobre sustancia, padres que deudas acumulaban manteniendo imagen que patrimonio no sostenía, hermanos que trabajos cambiaban frecuentemente sin estabilidad, y red social que superficialidad cultivaba sin profundidad apropiada. Cuando aparecí en puerta de mansión que Sebastián habitaba sin pagar, cuando yo proporcionaba sin revelar, presentándome como Victoria Silva, anciana sin familia que refugio temporal solicita mientras situación se resuelve. Reacción fue reveladora sin sorprender, completamente apropiada. Sebastián demostró incomodidad sin rechazar directamente cuando educación que cultivé impedía que crueldad fuera ejecutada tan obviamente. Mad, digo señora Silva, corrigió rápidamente sin detectar que desliz fue notado. Situación es complicada sin espacio que comodidad proporciona apropiadamente. Valentina intervino con sonrisa que falsedad contenía sin disimular, cuando ojos expresaban disgusto que boca ocultaba apropiadamente. Sebastián, caridad es virtud que cristianos practican sin rechazar. Señora Silva puede quedarse temporalmente usando habitación de servicio que vacante permanece sin ocupar apropiadamente. ¿Te ha pasado algo similar? Cuéntame abajo. Y fue en ese momento que comprendí algo fundamental, que quienes practican caridad para ser admirados frecuentemente son los más crueles cuando audiencia está ausente, porque bondad genuina no requiere testigos que aplaudan validando apropiadamente. Durante 6 meses que siguieron, viví en habitación pequeña que servicio ocuparía sin comodidad que mansión proporcionaba en cuartos principales, observando sin intervenir cuando familia ejecutaba rutina que valores revelaba sin disimular apropiadamente.
Sebastián trabajaba en empresa familiar que yo controlaba sin que él supiera cuando acciones estaban registradas mediante estructura que anonimato protegía apropiadamente. Salario de 200,000 anuales, que recibía más bonificaciones que 500,000 alcanzaban sin justificación que desempeño validara, proporcionaban vida que lujo sostenía sin esfuerzo genuino apropiadamente. Valentina no trabajaba alegando que gestión del hogar demanda atención completa sin distraer, pero observación revelaba que empleadas que 5 alcanzaban ejecutaban tareas sin supervisión que ella proporcionara apropiadamente. Días eran consumidos mediante compras que miles gastaban sin límite, almuerzos con amigas que chismes compartían sin profundidad y eventos sociales que imagen cultivaban sin sustancia pero comportamiento que más revelaba verdad ocurría cuando creían que anciana pobre no escuchaba sin comprender. Comentarios que desprecio contenían sobre gente sin clase que aprovecha sin merecer, bromas que crueldad disfrazaban mediante risa que complicidad compartía, y decisiones que egoísmo motivaba sin consideración apropiada. Entonces, cuando celebración fue organizada que cumpleaños de Valentina festejaba mediante fiesta que 80 invitados asistían sin que yo fuera incluida natural, decisión fue tomada sin vacilar, que asistiría sin invitación observando cómo humillación sería ejecutada cuando oportunidad se presentara revelando verdad sin ambigüedad apropiada. Mesa apartada donde fui sentada sin consultar, cerca de cocina que ruido generaba molestando, fue posicionamiento que Valentina ejecutaba deliberadamente sin disimular cuando otros notaban sin intervenir apropiada. Invitados que observaban intercambiaban miradas que incomodidad reflejaban sin cuestionar cuando confrontación era evitada sin arriesgar apropiada. Pero lo que ocurriría después durante noche que celebración alcanzaba clímax mediante brindis que éxitos celebraban, trascendería incomodidad, convirtiéndose en humillación que línea cruzaba sin retorno apropiada. Valentina se acercaba sosteniendo botella de vino que 1,000 costaba sin exagerar, sonriendo con malicia que ojos expresaban sin ocultar. Señora Silva, declaraba con voz que elevaba atrayendo atención sin disimular, permítame servirle copa que celebración merece compartiendo apropiadamente. Extendía copa que llenaba generosamente sin anticipar que accidente sería ejecutado inmediatamente. Pero entonces movimiento que torpeza fingía sin convencer a quien observaba atentamente, inclinaba botella derramando contenido completamente sobre vestido que usaba empapando sin piedad. Gasps audibles emergían cuando invitados procesaban sin anticipar que crueldad sería tan obvia sin disimular. Valentina exclamaba con actuación que Oscar merecía sin ganar, oh Dios mío, qué torpe soy sin coordinar, lo siento muchísimo sin intención. Pero ojos que brillaban con satisfacción sin ocultar, revelaban verdad que palabras negaban sin convencer, que accidente fue deliberado ejecutando humillación que anciana pobre merecía sin defender, según cálculo que Valentina sostenía apropiada. Silencio que cayó era absoluto cuando todos observaban sin intervenir, esperando que reacción fuera ejecutada respondiendo. Pero lo más devastador no fue humillación que Valentina ejecutaba sin remordimiento, sino silencio que Sebastián sostenía sin defender cuando madre estaba siendo atacada públicamente sin proteger apropiada. Permanecí sentada sin moverme cuando vino que empapaba vestido goteaba manchando sin limpiar inmediatamente. 80 pares de ojos observaban esperando que reacción fuera ejecutada mediante llanto o protesta que víctima expresaría justificadamente. Pero años que 73 acumulaban enseñaron lección fundamental, que dignidad no se demuestra mediante gritos, sino mediante silencio que comunica más elocuentemente que palabras apropiadas. No se preocupe, respondí con voz que calma contenía sin quebrarse cuando humillación habría justificado que emoción fuera expresada apropiadamente. Accidentes ocurren sin intención cuando manos tiemblan sin controlar apropiadamente. Palabras fueron deliberadas proporcionando escape que Valentina podría si conciencia existiera sin carecer completamente. Pero respuesta que proporcionó confirmó sin ambigüedad que crueldad no fue accidental, sino calculada apropiadamente. Exactamente, declaraba con sonrisa que Victoria celebraba sin disimular cuando audiencia validaba mediante silencio cómplice. Manos ancianas tiemblan sin coordinar apropiadamente. Quizás sería prudente que evitara eventos donde el
elegancia es esperada sin comprometer apropiadamente. Era sugerencia que exclusión futura establecía sin ambigüedad, que anciana pobre no pertenecía entre invitados, que estatus demostraban sin merecer compartir espacio apropiadamente. Me levanté sin apresurarse cuando con postura demandaba que retiro fuera ejecutado con dignidad, que humillación no eliminaba sin destruir completamente. Caminaba hacia salida que cocina proporcionaba sin usar, puerta principal que invitados merecían sin incluirme apropiadamente. Pero antes de partir completamente, me detuve observando a Sebastián que permanecía sentado sin moverse, sin defender, sin intervenir cuando madre que crió durante 45 años estaba siendo humillada públicamente sin proteger apropiadamente. Y comprendí en ese momento algo que años sospechaba sin confirmar, que hijo que amaba incondicionalmente había sido transformado mediante matrimonio que valores corrompía, o peor, que Coren nunca existieron siendo revelados finalmente cuando prueba los exponía sin ambigüedad apropiada. Esa noche, después de cambiar ropa que vino manchada sin limpiar todavía, empacaba pertenencias escasas que anciana pobre poseería sin exceder cuando personaje demandaba autenticidad apropiada. Maleta pequeña que mercado vendía contenía 3 vestidos, zapatos adicionales y fotografía de Hernán que siempre cargaba sin revelar apropiadamente. Abandoné mansión sin despedirse cuando silencio comunicaba más que palabras que pronunciaría explicando. Puerta que cerraba detrás no producía sonido que atención atrajera sin heredar apropiada. Nadie me siguió, nadie preguntó, nadie notó que anciana que despreciaban había partido sin retornar apropiadamente. Taxi que contraté me transportaba hacia hotel que 5 estrellas proporcionaban sin ostentar cuando ubicación era discreta sin atraer apropiada. Recepcionista que atendía mostraba sorpresa controlando profesionalmente cuando anciana con ropa simple solicitaba suite que 1000 diarios costaba sin vacilar apropiada. Señora suite presidencial, requiere depósito que 5000 representa sin reembolsar si daño ocurre apropiadamente. Explicaba con cortesía que duda ocultaba sin ofender directamente. Extraía tarjeta negra que banco emitía sin límite cuando patrimonio justificaba sin cuestionar apropiada. Proceda sin preocupación y solicito que espacio reservado para mañana temprano sin demora apropiada. Transformación comenzaba inmediatamente sin postergar, que anciana pobre que familia despreciada sería reemplazada por empresaria que control ejercía sin tolerar, que humillación quedara sin consecuencia apropiada. Durante noche que suite proporcionaba soledad sin interrumpir, reflexionaba sobre experimento que 6 meses ejecutaba revelando verdades que sospecha anticipaba sin confirmar definitivamente apropiada. Sebastián, hijo que eduqué priorizando valores sobre riqueza, había sido corrompido mediante influencia que Valentina ejercía sin resistencia que carácter proporcionaría si existiera genuinamente apropiado. O quizás corrupción no fue externa sino interna siendo revelada finalmente cuando circunstancias exponían sin ocultar apropiado. Pero lo que convertía situación de dolorosa a devastadora era que durante 6 meses observando sin intervenir, evidencia acumulaba documentando que patrón no fue único sino sistemático apropiado. Recordaba conversación que escuché hace 3 meses cuando Valentina conversaba con amiga durante almuerzo que casa compartían sin anticipar, que anciana escuchaba sin detectar apropiado. Suegra que Sebastián tiene vive cómodamente sin molestar. Compartía a Valentina con tono que desprecio contenía sin disimular. Hernán dejó fortuna que 20 millones representa sin compartir todavía porque controla mediante testamento que condiciones establece apropiada. Pero Sebastián es hijo único sin competencia, respondía amiga con curiosidad que chisme motivaba. Eventualmente heredará sin importar que relación sea distante apropiada. Exactamente, confirmaba Valenté con satisfacción que cálculo revelaba. Entonces estrategia es mantener apariencias sin esfuerzo genuino que relación cultivaría apropiarte. Llamadas ocasionales que mínimo cumplen. Visitas que ausencia justifica mediante excusas. Y paciencia que años sostienen hasta herencia sea liberada apropiada. ¿Y si suegra modifica testamento excluyendo? Preguntaba amiga con preocupación qué posibilidad generaba. Imposible, declaraba Valentina con confianza que ignorancia sostenía. Sebastián es hijo único sin alternativa que sangre establece sin cuestionar
disimular apropiadamente. Era conversación que grabé discretamente mediante dispositivo que tecnología proporcionaba sin violar privacidad cuando expectativa era ausente en espacio compartido apropiado. Evidencia que acumulaba durante 6 meses incluía 20 grabaciones que Patrón documentaban sin ambigüedad apropiada. Pero revelación más significativa no fue cálculo financiero que Valentina ejecutaba sin disimular, sino complicidad que Sebastián demostraba sin defender cuando oportunidades eran presentadas apropiadas. Hace 2 meses, durante conversación que compartían sin anticipar que escuchaba, Sebastián mencionaba: madre vive sola sin familia que compañía proporcione. Quizás deberíamos invitarla visitando ocasionalmente sin prolongar apropiarte. ¿Para qué? Respondía Valentina con pragmatismo que empatía carecía. Relación es obligación, no elección, cuando afecto o ausente sin cultivar genuinamente. Además, visitas consumen tiempo que otras prioridades demandan sin desperdiciar. Tienes razón, concordaba Sebastián sin defender ni cuestionar cuando madre que sacrificios ejecutaba criándolo merecía lealtad que ausencia negaba. Ambigüedad, que Sebastián no fue víctima de influencia, sino participante activo, que valores carecía sin demostrar apropiadamente. Entonces, decisión que tomaría mañana no sería impulsiva motivada por humillación a Tian, sino fundamentada mediante evidencia que 6 meses acumulaban documentando sin exagerar apropiadamente. Llamé a abogado que confianza merecía mediante décadas, que asesoría proporcionaba sin fallar. Licenciado Ramírez, 60 años con experiencia que testamentos manejaba sin cometer errores apropiadamente. Licenciado reunión urgente requiero mañana sin postergar, instruía con voz que firmeza contenía sin vacilar. Testamento será modificado completamente excluyendo sin ambigüedad apropiadamente. Mañana siguiente, transformación que SPA ejecutaba durante 4 horas, eliminaba completamente apariencia que anciana pobre proyectaba sin revelar identidad verdadera apropiadamente. Cabello que gris lucía mediante tinte temporal, fue restaurado a castaño que años preservaban sin parecer artificial. Maquillaje profesional, que rostro realzaba sin exagerar proporcionaba elegancia que 73 años demostraban sin ocultar. Y manicura, que mano rejuvenecía eliminaba aspecto descuidado que personaje requería apropiadamente. Vestido que diseñador creaba específicamente sin ostentar, pero que calidad revelaba sin disimular. Zapatos italianos que comodidad combinaban con y accesorios discretos que patrimonio sugerían sin gritar, completaban transformación que Victoria Sandoval restauraba sin fingir apropiadamente. Reunión con licenciado Ramírez fue programada para mediodía en oficina, que 30 pisos ocupaban sin ostentar, cuando profesionalismo era prioritario sobre exhibición apropiadamente. Señora Victoria, saludaba Ramírez con respeto que décadas cultivaban sin adulación. Llamada que ejecutó anoche sugería urgencia sin especificar. ¿Qué situación requiere intervención inmediata apropiadamente? Testamento que Hernán estableció hace 8 años será modificado completamente sin preservar disposición que Sebastián beneficiaba heredando totalidad apropiadamente. Declaraba sin preámbulo que tiempo tosumiría innecesariamente. Ramírez permanecía inmóvil, procesando sin interrumpir, cuando experiencia enseñaba que decisiones que clientes tomaban merecían ser escuchadas completamente antes de aconsejar apropiadamente. Comprendo que decisiones serias sin tomar ligeramente. Puedo preguntar qué motivó cambio tan drástico sin ambigüedad apropiadamente. Durante 6 meses, ejecuté experimento que verdad revelaría sin ambigüedad. Comenzaba explicando sin omitir detalles cuando donde era necesario validando decisión apropiadamente. Pero lo que Ramírez no anticipaba era que la evidencia presentada no solo justificaría exclusión, sino que expondría conspiración que años se gestaba sin detectar apropiadamente. Compartía historia completa sin dramatizar, cuando hechos solo serán suficientes sin adornar. Aparición como anciana pobre, recepción que caridad fingía sin genuinidad. Comportamiento que 6 meses documentaban mediante grabaciones y observación. Conversación que cálculo financiero revelaba sin disimular. Y culminación mediante humillación que Keleración ejecutaba públicamente apropiadamente. Ramírez escuchaba sin interrumpir tomando notas que detalle capturaban sin omitir. Expresión que contenía transformaba de profesional neutral a indignación controlada que situación generaba procesando apropiadamente. Evidencia que presenta es sustancial sin cuestionar, declaraba después de pausa que reflexión requería. Pero debo advertir que exclusión total de hijo único puede ser contestada mediante litigio que años consume sin resolver apropiadamente. Además, legislación establece que herederos forzosos tienen derecho que porción legítima garantiza sin eliminar completamente cuando sangre
sangre establece obligación apropiadamente. Comprendo limitaciones legales sin ignorar, respondía con calma que preparación refleja. Entonces estructura que propongo no es exclusión total, sino distribución que mensaje envía sin ambigüedad apropiadamente. Explicaba estructura que semana refinaba mediante reflexión que opciones evaluaba sin decidir impulsivamente. Patrimonio que 20 millones representa será dividido mediante siguiente esquema sin modificar apropiadamente. 10 millones serán destinados a fundación que estableceré beneficiando a ancianos que abandono enfrentan sin familia que apoyo proporciona apropiadamente. Nombre será Fundación Hernán Sandoval honrando esposo que valores cultivaba sin comprometer apropiadamente. 5 millones serán distribuidos entre instituciones que propósito tienen sin ser vanidad, hospitales que atención proporcionan sin discriminar, escuelas que educación ofrecen sin cobrar y refugios que vulnerables asisten sin juzgar apropiadamente. Y fue en ese momento que Ramírez comprendió que la estrategia no era venganza emocional, sino justicia estructurada que el legado construía trascendiendo vida misma apropiadamente. 3 millones serán destinados a empleados que lealtad demostraron durante décadas, que empresa familiar sostuvieron sin traicionar, secretaria que 40 años sirvió sin fallar, chofer que 30 años transportó sin accidente, y ama de llaves que 25 años mantuvo hogar sin descuidar apropiadamente. Y 2 millones finales constituirán porción legítima que legislación demanda sin eliminar completamente. Serán destinados a Sebastián mediante fideicomiso que condiciones establece sin acceso directo apropiadamente. Ramírez asentía con aprobación que estrategia merecía reconocimiento. Fideicomiso con condiciones es estructura que mensaje envía sin violar legislación que heredero forzoso protege apropiadamente. ¿Qué condiciones específicamente establecer sin ambigüedad apropiada? Primero, fondos serán liberados mediante cuotas mensuales que 20.000 proporcionan sin exceder cuando disciplina es necesaria, cultivando sin permitir que derroche sea ejecutado desperdiciando apropiadamente. Detallaba con precisión que años refinados. Segundo, si Sebastián divorcia a Valentina dentro de 5 años que testamento ejecuta, entonces cantidad será incrementada a 50.000 mensuales, reconociendo que transformación fue lograda sin influencia que corrompe apropiadamente. Tercero, si permanece casado con Valentina transcurridos 5 años, entonces fideicomiso será transferido completamente a fundación sin liberar cantidad adicional que desperdicio facilitaría apropiadamente. Y cuarto, Valentina no tendrá acceso bajo ninguna circunstancia sin importar que matrimonio persista cuando penalización es necesaria, estableciendo sin tolerar apropiadamente. Era estructura que equilibrio proporcionaba sin ser cruel completamente, que Sebastián recibiría sustento sin lujo, que esfuerzo no merecía ganando, que oportunidad existía que transformación facilitara si Valentina era removida como influencia, y que consecuencia era clara si comportamiento persistía sin modificar apropiadamente. Además, continuaba sin terminar cuando elemento adicional era necesario. Testamento incluirá carta que razones explica sin ambigüedad cuando claridad previene que disputa alegue demencia que decisión comprometiera apropiadamente. Y grabaciones que 6 meses acumularon documentando serán anexadas como evidencia que contexto proporciona sin permitir que Sebastián alegue que exclusión fue caprichosa sin fundamento apropiadamente. Ramírez documentaba meticulosamente sin interrumpir cuando instrucciones eran claras, precisando: testamento será redactado sin demora, ejecutando dentro de semana cuando urgencia es comprendida apropiada. Pero debo preguntar, pausaba con curiosidad profesional, ¿qué situación generaba? ¿Revelará identidad verdadera a Sebastián antes de testamento ser ejecutado mediante fallecimiento eventual o mantendrá secreto hasta momento final apropiada? Era pregunta que consideración merecía sin responder impulsivamente. Durante minutos que reflexión requería procesando opciones, comprendía que revelación inmediata proporcionaría satisfacción temporaria sin enseñar lección que años requieren cultivando apropiada. Mantendré secreto sin revelar, decidía finalmente con convicción que claridad proporcionaba, pero ejecutaré plan que presencia establece sin desaparecer completamente cuando observación continua es necesaria, validando decisión apropiada. Además, añadía con sonrisa que ironía contenía sin expresar verbalmente. Experimento continuará mediante fase 2 que verdad adicional revelará sin anticipar apropiadamente. Ramírez arqueaba ceja con curiosidad que profesionalismo contenía sin presionar.
Fase 2 específicamente implica que sin violar límites que ética demanda propiedad. Reaparecimiento explicaba con simplicidad qué complejidad ocultaba, pero no como anciana pobre, sino como empresaria que control ejerce sin revelar conexión familiar apropiada. 2 semanas después de reunión que testamento modificaba sin revelar, fase 2 de experimento comenzaba mediante reaparición que nadie anticipaba cuando Victoria Sandoval emergía sin ocultar identidad completamente. Pero estrategia no era confrontación directa sino inserción que observación facilitaba sin exponer conexión familiar inmediatamente apropiada. Sebastián trabajaba en empresa que yo controlaba mediante estructura que accionistas anónimos establecían sin revelar cuando consejo directivo ejecutaba gestión sin interferencia diaria apropiada. Convocaba reunión extraordinaria que consejo atendería sin faltar cuando presidenta que patrimonio controlaba demandaba presencia sin negociar apropiada. Sebastián, quien posición de gerente general ocupaba sin merecer mediante nepotismo que ocultaba, asistiría sin anticipar que presidenta que nunca conocía personalmente aparecería finalmente propia. Sala de juntas que 20º piso ocupaba fue preparada meticulosamente. Mesa que 20 sillas contenía sin exagerar, proyector que presentaciones facilitaba y ambiente que profesionalismo proyectaba sin intimidar excesivamente apropiado. Llegaba puntualmente vestida con traje que diseñador creaba sin ostentar, pero que autoridad proyectaba sin ambigüedad. Negro es severidad comunicaba, corte que elegancia demostraba y accesorios que patrimonio sugerían sin gritar apropiado. Consejo que de ejecutivos componían se levantaba cuando entraba sin anticipar que presidenta sería mujer de 73 años que presencia comandaba sin esfuerzo apropiado. Pero rostro que más observaba sin disimular era Sebastián que palidecía visiblemente procesando sin comprender todavía apropiado. Expresión que contenía mezclaba confusión con reconocimiento que luchaba emergiendo. Que mujer que presidencia ocupaba parecía familiar sin identificar exactamente cuando contexto bloqueaba que conexión fuera establecida apropiada. Y fue en ese momento que comprendí el poder absoluto que el anonimato proporciona, que cuando alguien te ha descartado como irrelevante, verte en posición de poder genera disonancia cognitiva que la mente rechaza procesando. Buenos días, comenzaba con voz que autoridad proyectaba sin arrogancia. Soy Victoria Sandoval, presidenta y accionista mayoritaria que 80% controla sin delegar completamente. Durante 8 años que esposo falleció, consejo ejecutó gestión sin interferencia que confianza depositaba validando. Pero momento ha llegado que involucramiento directo es necesario evaluando desempeño sin postergar miradas intercambiaban nerviosas sin anticipar que evaluación sería ejecutada sin advertencia previa apropiadamente. Sebastián permanecía inmóvil sin respirar casi cuando procesamiento continuaba sin completarse, específicamente continuaba sin revelar conexión todavía. Departamento que Sebastián Sandoval dirige será auditado exhaustivamente durante próximos 3 meses sin excepción apropiada. Nombre completo que pronunciaba sin énfasis especial generaba reacción que esperaba sin sorprender, que Sebastián finalmente conectaba apellido que compartíamos sin comprender todavía que presidente era madre que abandonaba sin defender apropiadamente. Sebastián Sandoval repetía con voz que temblaba levemente conteniendo shock. ¿Es usted relacionada con coincidencia interesante sin relevancia profesional? Interrumpía con frialdad que mensaje enviaba sin ambigüedad. Apellido es común sin implicar conexión familiar que influencia proporcionaría impropiedad. Era mentira técnica que verdad ocultaba cuando apellido Sandoval efectivamente era común sin ser excepcional apropiado. Pero negación proporcionaba cobertura que experimento requería continuando sin revelar todavía. Auditoría evaluará específicamente. Continuaba distribuyendo documentos que asistente preparaba. Eficiencia que departamento demuestra sin exagerar. Rentabilidad que genera sin inflar y decisiones que gerente ejecuta sin justificar apropiadamente. Pero lo que documentos revelaban sin que Sebastián anticipara era que auditoría había sido ejecutada secretamente durante 6 meses acumulando evidencia que incompetencia documentaba sin agudidad propia. Hallazgos preliminares que auditoría interna acutó sin revelar previamente sugieren, pausaba permitiendo que tensión se acumulara sin liberar, que departamento opera con eficiencia que 70% alcance sin optimizar, cuando estándar demanda 90 sin tolerar apropiación.
Decisiones que gerente ejecutó durante últimos 3 años generaron pérdidas que 5 millones acumulan sin justificación. Competencia explicaría. Y salario más bonificaciones que 700.000 totalizan anualmente. Exceden promedio industrial que 300 establece sin merecer mediante desempeño que valida. Números que presentaba eran precisos sin exagerar. Cuando auditoría había documentado meticulosamente, Sebastián permanecía petrificado sin defender, cuando evidencia era irrefutable sin contestar. Entonces decisión que ejecutó sin postergar, declaraba con finalidad que no toleraba disputa. Es que Sebastián Sandoval será degradado a posición de analista con salario que 100.000 representa sin bonificaciones hasta desempeño sea demostrado mejorando. Alternativa exterminación que liquidación proporciona sin referencia que futuro empleo facilitaría. Era ultimátum que opciones proporcionaba sin ser generosas cuando ambas representaban caída significativa desde posición que nepotismo proporciona sin ser. Consejo observaba sin intervenir cuando decisión era prerrogativa que presidenta ejercía sin cuestionar. Sebastián abría boca, intentando protestar, pero palabras no emergían, cuando shock paralizaba sin permitir apropiadamente. Tiene 24 horas decidiendo sin extender, concluía sin permitir que reunión se prolongara innecesariamente. Respuesta será comunicada mediante recursos humanos, sin contactar directamente apropiadamente. Salía sin despedirse cuando mensaje fue entregado completamente. Pero antes de puerta cerrarse, escuchaba voz que Sebastián finalmente recuperaba susurrando a colega que proximidad compartía. Esa mujer, juro que la conozco sin recordar exactamente. Era reconocimiento que subconscientemente emergía, sin completarse cuando contexto bloqueaba que verdad fuera aceptada apropiadamente. Pero semilla fue plantada. Que mujer poderosa que control ejercía, no era extraña, sino familiar que despreciaba sin reconocer apropiadamente. Esa noche, investigador privado que contrataba reportaba conversación que Sebastián sostenía con Valentina después de regresar a mansión que ocupaban sin pagar apropiadamente. Presidenta que apareció hoy, es mujer de 70 años, que apellido Sandoval comparte, explicaba Sebastián con voz que confusión contenía sin resolver, pero negó conexión familiar cuando pregunté insinuando apropiadamente. ¿Crees que es suegra que desapareció hace meses sin contactar? Preguntaba Valentina con tono que preocupación mezclaba con cálculo. Si es ella controlando empresa, entonces herencia que anticipábamos podría estar comprometida sin proteger apropiadamente. Imposible, rechazaba Sebastián sin convicción completa. Madre vivía modestamente sin demostrar qué patrimonio controlaba. Además, anciana que refugio solicitaba hace meses, era diferente completamente sin parecer apropiadamente. Quizás, concedía Valentina sin estar convencida, pero deberías investigar sin ignorar cuando degradación que ejecutó amenaza, estilo de vida que disfrutamos sin sostener apropiadamente. Era conversación que confirmaba sin ambigüedad que preocupación no era bienestar maternal, sino impacto financiero que decisión producía sin tolerar apropiadamente. Sebastián aceptó degradación sin alternativa que terminación proporcionaría eliminando ingreso completamente cuando deudas que acumulaban demandaban flujo que sobrevivencia sostenía apropiadamente. Salario que 100.000 representaba era fracción de 700 que previamente recibía sin merecer mediante nepotismo apropiadamente. Impacto fue inmediato sin tolerar gradualidad que ajuste facilitaría apropiadamente. Valentina, quien estilo de vida construía sobre ingreso que asumía permanente sin cuestionar, confrontaba realidad que lujo sostenía sin fundamento sólido apropiada. Durante semana que siguió a degradación, investigador reportaba conversaciones que tensión revelaban escalando sin resolver apropiadamente. ¿Cómo permitiste que te degradaran sin defender? Demandaba Valentina con indignación que culpa transfería sin aceptar responsabilidad compartida. Salario que ahora recibes es insuficiente manteniendo estilo que requiero sin comprometer apropiadamente. Auditoría documentó incompetencia sin exagerar, respondía Sebastián con derrota que voz contenía. Alternativa era terminación que ingreso eliminaba completamente apropiadamente. Entonces busca empleo adicional que diferencia compense sin depender únicamente. Ordenaba Valentina sin considerar que mercado laboral demandaba cualificaciones que Sebastián carecía sin cultivar apropiadamente.
Pero lo que Valentina no comprendía todavía era que degradación fue solo inicio de consecuencias que cascada produciría mediante decisiones que ejecutaría sin anticipar completamente apropiada. Mansión que ocupaban sin pagar era propiedad que yo controlaba mediante estructura que renta subsidiaba completamente cuando Sebastián era gerente general. ¿Qué posición merecía supuestamente apropiada? Pero degradación activaba cláusula que contrato establecía sin revelar previamente, que renta debería ser pagada íntegramente cuando posición era modificada reduciendo apropiada, y la cifra que debían pagar mensualmente era devastadora sin exagerar, 20.000 que presupuesto nuevo no sostenía sin sacrificar apropiadamente. Notificación fue entregada mediante courier que confirmación requería sin evitar que renta mensual de 20.000 debería ser pagada comenzando mes siguiente sin extensión que clemencia proporcionaría apropiadamente. Valentina recibía sobrecondenos que temblaban procesando sin anticipar completamente. 20.000 mensuales, exclamaba con pánico que control perdía sin mantener. Salario de Sebastián ahora es 100.000 anuales que 8.000 mensuales representa sin incluir impuestos apropiadamente. Entonces después de pagar renta, quedamos con nada sosteniendo estilo que demanda 50.000 mensuales sin exagerar apropiadamente. Sebastián permanecía silencioso procesando cuando matemática era simple sin requerir expertise, qué complejidad demandara apropiadamente. Qué vida que construían era insostenible sin subsidio que yo proporcionaba sin revelar apropiada. Debemos vender autos, despedir empleadas, cancelar membresías y reducir gastos drásticamente sin postergar, declaraba Sebastián con realismo qué situación imponía finalmente. No, rechazaba Valentina con firmeza que negación sostenía sin imagen que cultivamos durante años no será destruida sin luchar apropiadamente. Entonces contactaré a madre solicitando ayuda que emergencia justifica. Proponía Sebastián con desesperación que opciones agotaba sin quedar. Tu madre que desapareció hace meses sin contactar, respondía Valentina con escepticismo que tono contenía. ¿Crees que ayudará después de que anciana pobre que acogimos fue humillada sin defender apropiadamente? Y fue en ese momento que el primer destello de conciencia comenzó a penetrar la negación de Sebastián que anciana humillada podría tener conexión que no comprendía todavía sin procesar completamente apropiada. Anciana que acogimos, repetía Sebastián con voz que reflexión contenía sin completar, mencionó apellido Silva sin confirmar. Pero ¿y si fue madre fingiendo sin revelar apropiadamente? Imposible, rechazaba Valentina sin considerar seriamente. Tu madre vive en departamento modesto sin demostrar riqueza que empresa presidenta controlaría apropiadamente. Pero duda fue plantada germinando sin eliminar con. Sebastián decidía sin consultar que madre sería contactada mediante número que años no marcaba sin justificar apropiadamente. Llamada fue ejecutada tarde siguiente cuando nerviosismo motivaba impostergar. Teléfono sonaba 5 veces antes de buzón activarse sin contestar apropiadamente. Sebastián dejaba mensaje que desesperación contenía sin disimular apropiadamente. Madre, soy Sebastián. Sé que años transcurrieron sin contactar apropiadamente. Situación que enfrento requiere ayuda que solo tú puedes proporcionar. Por favor, contacta cuando mensaje recibas apropiadamente. Mensaje fue recibido mediante notificación que smartphone proporcionaba sin demora. Pero respuesta no fue ejecutada inmediatamente cuando timing era elemento que estrategia requería maximizando apropiadamente. Durante días que siguieron sin contestar, Sebastián llamaba repetidamente dejando mensajes que progresivamente se tornaban más desesperados sin ocultar apropiadamente. Investigador que monitoreo ejecutaba reportaba mediante grabaciones que Valentina sostenía conversación con madre Irene que consejo solicitaba sin resolver apropiadamente. Situación financiera es insostenible sin ayuda externa, explicaba Valentina con pánico que voz contenía. Sebastián fue degradado reduciendo ingreso 80%. Renta que debemos pagar consume casi totalidad y madre que contactamos no responde sin explicar apropiadamente. Entonces opciones claras sin complicar, respondía Irene con pragmatismo que emoción carecía. Divorcia antes que situación te arrastre sin escapar apropiadamente. Divorciar, repetía Valentina con sorpresa que sugerencia generaba. Pero matrimonio de 5 años que invertí cultivando sería desperdiciado sin recuperar apropiadamente. Inversión ya fue perdida cuando herencia que anticipabas no se materializará sin garantizar, argumentaba Irene con lógica que cálculo sostenía. Sebastián sin dinero no tiene valor que justifique permanecer apropiadamente. Era conversación que valores revelaba sin
ambigüedad, que matrimonio fue transacción, que beneficio motivaba sin amor, que fundamento proporcionaría, pero decisión que Valentina tomaría sería acelerada mediante evento que ejecutaría sin anticipar, que Victoria Sandoval reaparecería no como presidenta empresarial, sino como benefactora, que Caridad ejecutaba públicamente sin revelar conexión familiar todavía apropiada. Organizaba evento que Gala celebraba recaudando fondos para Fundación Hernán Sandoval, que ancianos abandonados asistiría sin discriminar apropiada. Invitaciones fueron enviadas a 500 personas que élite social componían, incluyendo estratégicamente a Valentina, que círculo social compartía sin anticipar apropiada. Invitación que Valentina recibía mediante correo elegante mencionaba que evento era oportunidad que networking facilitaba sin costo cuando entrada fue proporcionada cortesía de organizador anónimo apropiada. Valentina, quien imagen valoraba sobre sustancia, aceptaba sin consultar a Sebastián cuando oportunidad que conexiones proporcionaban era prioritaria sobre situación financiera que enfrentaban apropiada. Pero lo que no anticipaba era que Gala no sería solo evento social, sino escenario donde verdad sería revelada sin piedad ante 500 testigos que observarían sin olvidar apropiada. Noche de gala que Fundación Hernán Sandoval celebraba inaugurando oficialmente llegaba mediante preparación que semanas requirieron ejecutando meticulosamente sin errores apropiados. Salón que Hotel 5 estrellas proporcionaba fue transformado mediante decoración que elegancia proyectaba sin ostentación, flores que arreglos componían sin exceder, iluminación que atmósfera creaba sin ser teatral y mesas que 500 personas acomodarían sin apretar apropiada. Invitados llegaban progresivamente mediante entrada que alfombra roja marcaba sin ser pretenciosa, empresarios que patrimonio acumulaban sin ostentar, filántropos que causas apoyaban sin publicitar y socialité que imagen cultivaban sin instancia necesariamente apropiada. Valentina arribaba vistiendo vestido que diseñador creaba costando 5.000 que tarjeta de crédito cargaba sin capacidad de pagar cuando límite era alcanzado sin considerar apropiada. Apariencia fue construida proyectando éxito que realidad no sostenía cuando situación financiera era desesperada sin resolver apropiada. Sebastián no asistía quedando en mansión cuando invitación fue extendida solo a Valentina sin incluir acompañante apropiada. Decisión de organizador fue deliberada sin accidente, que confrontación sería ejecutada sin que Sebastián estuviera presente defendiendo apropiada. Evento comenzaba mediante recepción que champagne servía sin límite cuando generosidad era demostrada apropiada. Valentina circulaba con copa que sostenía elegantemente conversando con contactos que futuro beneficio proporcionarían supuestamente apropiada. Pero atmósfera cambiaría drásticamente cuando programa oficial comenzara mediante presentación que Victoria Sandoval ejecutaría revelando no solo propósito de fundación, sino historia personal que motivación explicaba sin tira apropiada. Y lo que nadie anticipaba era que presentación no sería solo discurso sino exposición que verdad revelaría sin piedad transformando gala tribunal público apropiado. Luces se atenuaban cuando atención era dirigida hacia escenario que presentación facilitaría sin interrupciones apropiada. Victoria emergía vistiendo vestido que diseñador creaba específicamente, negro que autoridad proyectaba, corte que elegancia demostraba sin exagerar y presencia que comando establecía sin esfuerzo apropiado. Buenas noches, comenzaba con voz que amplificación proyectaba sin distorsión. Gratitud expreso a 500 invitados que asisten celebrando inauguración de Fundación Hernán Sandoval, sin obligación, sino por generosidad apropiadamente. Aplauso cortés emergía cuando protocolo demandaba sin entusiasmo excesivo apropiado. Pero tono cambiaría cuando historia personal sería compartida revelando motivación a fundación que establecemos tiene propósito específico sin ambigüedad. Asistir ancianos que abandono enfrentan sin familia que apoyo proporciona apropiadamente. Continuaba mientras pantalla proyectaba imágenes que ancianos mostraban sin identificar pero motivación no es solo caridad abstracta sino experiencia personal que dolor enseñó sin olvidar pausa dramática que permitía que anticipación se acumulara sin liberar completamente Durante 6 meses, ejecuté experimento que verdad revelaría sin ambigüedad. Fingí ser anciana pobre sin recursos solicitando refugio temporal que familia proporcionaría
sin reconocer murmullo que sala llenaba reflejaba sorpresa que revelación generaba sin anticipar Valentina que conversaba distraídamente con acompañantes se congelaba cuando palabras penetraban sin procesar completamente todavía hijo único que tengo me acogió sin reconocer cuando apariencia fue modificada sin revelar identidad Durante 6 meses observé comportamiento que valores revelaba sin fingir y fue en ese instante preciso que Valentina comprendió sin ambigüedad que anciana que humilló durante celebración hace meses era suegra que desapareció sin contactar, empresaria que control ejercía sin revelar y mujer que venganza ejecutaría sin piedad No era que hijo eligió sin consultar demostró durante meses que caridad ejecutaba sin genuinidad cuando trato revelaba desprecio que ocultaba sin disimular completamente continuaba Victoria sin identificar a Valentina específicamente toda. Pero culminación ocurrió durante celebración que ella organizaba sin incluirme pantalla cambiaba proyectando video que cámara de seguridad capturaba sin que Valentina anticipara, escena donde botella era derramada deliberadamente sobre anciana que mesa apartada ocupaba sin defender, audio que acompañaba reproducía sin dar, aquí no todos pertenecen al mismo nivel, gas audibles emergían cuando 500 invitados procesasen sin anticipar que humillación sería documentada tan explícitamente. Valentina permanecía petrificada sin moverse cuando rostro que proyección mostraba era inconfundible sin apropiadamente, esa anciana humillada, declaraba Victoria con voz que firmeza contenía sin quebrarse, era yo sin revelar apropiadamente. Silencio absoluto que cayó era más elocuente que cualquier reacción que palabras expresarían apropiadamente. 500 pares de ojos se dirigían hacia Valentina que permanecía inmóvil sin escapatoria apropiadamente. Y esa mujer que crueldad ejecutaba sin remordimiento, continuaba Victoria señalando directamente hacia Valentina sin ambigüedad, está presente esta noche sin anticipar qué verdad sería revelada públicamente apropiadamente. Valentina intentaba levantarse escapando, pero invitados que rodeaban bloqueaban salida sin ser deliberado, cuando curiosidad motivaba que permanecieran observando apropiadamente. Pronunciaba nombre completo sin titubear, cuando identificación era necesaria sin ambigüedad. Durante 5 años, que matrimonio con hijos sostuvo, demostró valores carecía priorizando imagen sobre integridad, lujo sobre lealtad y cálculo sobre compasión apropiadamente. Pantalla cambiaba nuevamente proyectando extractos de grabaciones que 6 meses acumulaban sin editar excesivamente, conversaciones donde herencia era discutida calculando sin disimular, comentarios donde desprecio era expresado sin ocultar, y planificación donde manipulación era ejecutada sin remordimiento apropiadamente. Evidencia era irrefutable sin posibilidad que negación proporcionara escapando apropiadamente. Valentina colapsaba en silla sin defender, cuando shock paralizaba sin permitir apropiadamente. Entonces decisión que tomé sin vacilar fue modificar testamento que hijo anticipaba heredando sin merecer apropiadamente. Declaraba Victoria con finalidad que no toleraba disputa. Patrimonio que 20 millones representa será distribuido beneficiando instituciones que propósito tienen sin vanidad, empleados que lealtad demostraron sin traicionar y causas que valores sostienen sin comprometer apropiadamente. Y para hijo que amor proporcioné durante 45 años sin reciprocidad, porción mínima que legislación demanda será proporcionada mediante fideicomiso que condiciones establece sin acceso directo apropiada. Pero condición más significativa es que si permanece casado con Valentina transcurridos 5 años, entonces fideicomiso será transferido completamente a fundación sin liberar cantidad adicional apropiadamente. Era ultimátum que mensaje enviaba sin ambigüedad, que Sebastián debía elegir entre esposa que corrupción facilitaba o futuro que transformación permitiría sin tolerar ambigüedad apropiada. Evento concluía sin ceremonia adicional cuando atmósfera era pesada mediante revelación que nadie anticipaba presenciando apropiadamente. Invitados partían progresivamente intercambiando comentarios que shock expresaban sin disimular apropiadamente. Pero Valentina permanecía sentada sin moverse cuando aislamiento era experimentado mediante consecuencias que comportamiento producía merecidamente apropiada. Noticia que Gala producía se propagaba mediante redes sociales que videos compartían sin autorización cuando asistentes grababan usando smartphones sin discreción apropiada.
#John Anciana Trampa se viralizaba alcanzando trending nacional dentro de 12 horas sin anticipar magnitud apropiada. Medios que noticia detectaban contactaban solicitando entrevistas que Victoria rechazaba sin excepción cuando mensaje fue entregado completamente sin requerir elaboración adicional apropiada. Pero historia que resonaba no requería participación activa cuando evidencia que presentaba era suficiente generando conversación sin promover apropiada. Sebastián, quien permanecía en mansión sin asistir a gala, fue bombardeado mediante llamadas que colegas, amigos y familiares ejecutaban sin pausa cuando escándalo se expandía sin contener apropiada. Cada llamada que contestaba confirmaba sin variación que madre había ejecutado exposición pública que humillación producía sin precedente apropiada. Valentina regresaba a mansión después de medianoche sin confrontar invitados que la observaban saliendo cuando aislamiento era preferible sobre interacción que juicio contenía sin disimular apropiada. Expresión que contenía mezclaba humillación con furia que procesamiento generaba sin resolver apropiadamente. Tu madre nos destruyó sin piedad, exclamaba entrando sin saludar cuando rabia consumía sin control. 500 personas presenciaron humillación que jamás será olvidada sin perdonar apropiadamente. Video está circulando alcanzando millones que observan sin parar. Continuaba con voz que histeria contenía sin modelo. Carrera social que construí durante años fue demolida en 30 minutos sin reconstruir apropiadamente. Sebastián permanecía sentado sin responder cuando procesamiento requería tiempo que Valentina no proporcionaba sin permitir apropiada. Pero silencio que sostenía no era indiferencia sino shock que revelación producía finalmente comprendiendo Pero lo que Sebastián no había comprendido todavía era que la humillación pública de Valentina era solo el catalizador que forzaría decisión que años evitaba sin enfrentar apropiadamente. No dirás nada, demandaba Valentina con frustración que silencio generaba sin tolerar. Tu madre ejecutó venganza que vida destruye sin justificar apropiadamente. Sin justificar, repetía Sebastián con voz que reflexión contenía finalmente emergiendo. Durante 6 meses vivió aquí observando sin revelar identidad. Durante 6 meses fue tratada sin dignidad que merecía como ser humano sin importar identidad apropiadamente. Y durante celebración que organizaste, fue humillada públicamente mediante accidente que deliberado fue sin negar apropiadamente. Fue broma sin malicia, pestaba Valentina con desesperación que culpa evitaba aceptando. Además, no sabíamos que era tu madre fingiendo apropiadamente. Exactamente, respondía Sebastián con claridad que años carecía sin cultivar. No sabíamos identidad, entonces comportamiento reveló verdad sin filtro, que ancianos sin recursos son tratados sin respeto que humanidad demanda sin importar quiénes son apropiadamente. Pero peor, continuaba con voz que quebraba levemente conteniendo emoción que años reprimía, fue mi silencio sin defender cuando humillación fue ejecutada públicamente apropiada. Observé sin intervenir cuando madre que sacrificios ejecutaba criándome fue tratada como basura que descarta sin considerar apropiada. Era momento que definía sin ambigüedad, que Sebastián finalmente comprendía no solo que madre fue humillada sino que él participó mediante complicidad que silencio establecía sin defender apropiada. Y comprendí entonces observando mediante cámara que investigador instalaba discretamente que el verdadero castigo no era la pérdida financiera sino el despertar de conciencia que obliga a enfrentar la persona que nos convertimos sin reconocer apropiada. Entonces culpas a mí sin aceptar responsabilidad compartida, acusaba Valentina con indignación que deflexión ejecutaba. Fuiste tú quien permitió que anciana quedara sin investigar identidad apropiadamente. Tienes razón, admitía Sebastián con honestidad que sorpresa generaba. Responsabilidad es compartida sin evadir apropiadamente, pero diferencia fundamental existe sin ignorar que yo fui negligente mediante indiferencia mientras tú fuiste cruel mediante acción deliberada apropiada. Y testamento que madre modificó establece que futuro depende de decisión que debo tomar sin postergar, permanecer casado perdiendo fideicomiso completamente o divorciar recuperando porción que transformación permitiría apropiada. Si
silencio que cayó era absoluto cuando ultimátum fue verbalizado sin ambigüedad apropiadamente. Valentina procesaba sin anticipar que matrimonio sería puesto en balance tan directamente apropiado. ¿Está sugiriendo divorcio sin considerar 5 años que invertimos construyendo? Preguntaba con incredulidad qué tono contenía. No sugiero sino declaro sin ambigüedad, respondía Sebastián con firmeza que años carecía sin demostrar. Matrimonio que construimos fue fundamentado sobre valores que madre detectó sin equivocar, materialismo que prioriza imagen sobre integridad, cálculo que reemplaza compasión, y egoísmo que consume sin reciprocar apropiadamente. Entonces decisiones claras sin complicar, divorcio será solicitado sin postergar apropiadamente. Era declaración que finitud establecía sin permitir negociación que Valentina intentaría ejecutando apropiada. Valentina permanecía inmóvil procesando cuando realidad penetraba sin defensas apropiadamente. Si divorcio ejecutas, amenazaba con voz que furia contenía sin controlar, demandaré pensión que estilo de vida sostienes sin reducir apropiada. Demanda lo que desees, respondía Sebastián sin intimidarse, pero salario que ahora recibo es 100.000 que apenas subsistencia proporciona sin lujos apropiada. Además, mansión que habitamos será desalojada cuando renta no puedo pagar sin asistencia apropiada, y autos que conduce serán devueltos cuando pagos no puedo sostener apropiada. Entonces pensión que tribunal otorgue será calculada sobre ingreso real que documento no fantasía que anticipas apropiada. Era realidad que Valentina enfrentaba sin escapatoria, que matrimonio que construyó sobre expectativa de herencia colapsaba sin sostener cuando fundamento fue eliminado apropiado. Durante días siguientes que divorcio fue fuetado mediante abogado que Sebastián contrataba sin consultar, consecuencias se manifestaban mediante transformaciones que familia experimentaba apropiada. Valentina mudaba regresando con madre Irene que recibía sin entusiasmo cuando fracaso que hija experimentaba reflejaba mal sobre valores que inculcaba apropiado. Sebastián mudaba a departamento modesto que salario permitía sin lujos, 2 habitaciones sin elegancia, ubicación funcional sin prestigio y estilo de vida que humildad cultivaba sin ostentar apropiado. Pero transformación más significativa no era residencia sino actitud que Sebastián demostraba mediante acciones que palabras solas no validarían apropiado. Contactaba a madre mediante email que disculpa contenía sin esperar perdón que no merecía sin demostrar apropiado. Madre, palabras son insuficientes expresando vergüenza que comportamiento produjo durante años que negligencia sostuve sin reconocer apropiado. Humillación que experimentaste fue consecuencia de valores que carecía sin cultivar apropiado. Pero solicito oportunidad demostrando que lección fue aprendida sin fingir estratégicamente apropiado. Cafetería que Victoria seleccionaba para reunión era modesta sin pretensión, establecimiento familiar que barrio operaba sin franquicia corporativa, decoración simple que autenticidad reflejaba y clientela que trabajadores componían sin élite social apropiada. Elección fue deliberada sin accidente, que Sebastián fuera evaluado en ambiente donde anciana pobre habría sido tratada, observando cómo interactuaba con mesera que salario mínimo ganaba sin prestigio, llegaba 15 minutos temprano permitiendo que posicionamiento estratégico fuera ejecutado, mesa cerca de ventana que observación facilitaba sin ser obvia, ubicación que permitía escuchar sin acercarse excesivamente a... Sebastián llegaba puntualmente sin retraso que ansiedad habría justificado apresurando. Apariencia reflejaba transformación que meses cultivaban. Traje simple que presupuesto permitía sin marcas, zapatos limpios sin ser caros y actitud que humildad proyectaba sin fingir. Interacción que ejecutaba con mesera fue reveladora sin necesitar análisis complejo. Saludaba con respeto que tono demostraba sin condescendencia. Solicitaba café sin exigir cuando cortesía era prioritaria y agradecía con sinceridad que expresión validaba apropiada. Era comportamiento que contraste establecía con años previos cuando personal de servicio era tratado como invisible sin reconocer humanidad apropiadamente. Victoria se acercaba después de observación inicial sin revelar qué prueba fue ejecutada evaluando.
Sebastián se levantaba inmediatamente con expresión que mezcla contenía gratitud por reunión, vergüenza por pasado y esperanza que futuro permitiría sin garantizar apropiadamente. Madre, saludaba sin atreverse a abrazar cuando distancia era respetada sin invadir. Gratitud expreso sin minimizar que aceptaste reunión sin obligación apropiadamente. Pero lo que Sebastián no comprendía todavía era que la reunión no sería reconciliación inmediata sino inicio de proceso que años requeriría completando. Sebastián, respondía Victoria sentándose sin abrazo, que familiaridad habría justificado cuando relación estaba reconstruyendo sin completar. Email que enviaste fue recibido sin ignorar, pero respuesta requería tiempo evaluando sin decidir impulsivamente. Durante meses observé transformación que ejecutas mediante comportamiento que investigador reportaba sin invadir excesivamente apropiadamente. Sebastián palidecía levemente procesando que observación continuaba sin anticipar completamente. Investigador repetía con voz que sorpresa contenía sin ofenderse apropiadamente. Confianza que destruiste no se reconstruye mediante palabras sino mediante acciones que tiempo valida sin fingir apropiadamente. Explicaba sin apologizar cuando decisión fue necesaria protegiendo. Entonces sí, investigador monitoreaba sin invadir privacidad excesivamente. Reportes confirmaron que transformación que demuestras es genuina sin actuar, trabajo que ejecutas diligentemente sin quejas, voluntariado que fines de semana proporcionas sin compensación y estilo de vida que humildad cultivas sin ostentar apropiadamente. Pero evidencia más significativa no fue comportamiento externo sino reflexión interna que conversación revelan sin disimular apropiadamente. Sebastián procesaba sin interrumpir cuando revelación era presentada sin ocultar. Entonces decisión que tomarás se basa en evidencia que acumulaste sin confiar únicamente en palabras apropiadamente. Correcto, confirmaba sin evasión. Pero decisión no es binaria que perdón otorga completamente, rechaza permanentemente apropiadamente. En lugar propongo estructura que reconstrucción facilita mediante etapas que progreso validan sin apresurar apropiadamente. Y fue en ese momento que comprendí algo profundo sobre la reconciliación, que no es evento único sino proceso gradual, que confianza reconstruye mediante pasos medidos, que retroceso se vienen apropiadamente. En etapas sin saltarlas prematuramente, explicaba con claridad que ambigüedad eliminaba. Primera etapa durante 6 meses, conversaciones mensuales, que café comparten sin intimidad, que familiaridad requiere apropiadamente. Segunda etapa durante año siguiente, visitas que hogar incluyen sin convivencia, que proximidad demanda apropiadamente. Tercera etapa durante años subsecuentes, relación que normalidad restaura sin asumir que pasado fue olvidado completamente apropiadamente. Y testamento, pausaba permitiendo que anticipación se acumulara, será modificado parcialmente, si etapas son completadas sin retroceso, que validación compromete apropiadamente. Específicamente, fideicomiso que 2 millones contiene, será incrementado a 5 si divorcio con Valentina permanece sin reconciliar y si comportamiento durante 5 años demuestra que transformación es permanente sin fingir apropiadamente. Era estructura que equilibrio proporcionaba, que oportunidad existía sin ser garantía, que esfuerzo sería recompensado sin ser automático, y que límites permanecían protegiendo sin ser punitivos permanentemente apropiada. Sebastián procesaba sin responder inmediatamente, cuando emoción contenía controlando. Finalmente, después de minutos que reflexión requería, hablaba con voz que quebraba levemente sin sollozar apropiadamente. Estructura que propones es más generosa que merezco sin haber demostrado apropiadamente. Acepto sin negociar cuando comprendo que confianza se gana mediante años, no meses apropiadamente. Pero promesa que hago sin frivolidad es que transformación que cultivo no es estrategia que herencia motiva sino cambio genuino que valores finalmente reconoce apropiada. Durante 45 años, privilegios que disfrutaba fueron proporcionados sin esfuerzo que merecimiento validara. Entonces cuando degradación fue ejecutada reduciendo salario, primera reacción fue resentimiento que victimización alimentaba apropiadamente. Pero reflexión que meses cultivaron reveló verdad devastadora, que competencia carecía sin desarrollar porque nepotismo proporcionaba sin exigir apropiadamente.
Y cuando anciana pobre que acogimos fue humillada sin defender, complicidad que silencio establecía fue tan culpable como crueldad que Valentina ejecutaba apropiadamente. Entonces transformación que cultivo no es solo comportamental, sino fundamental, que valores que tú y padre enseñaban sin que aprendiera están siendo cultivados finalmente mediante dolor que negligencia produjo apropiada. Victoria escuchaba sin interrumpir cuando sinceridad era evaluada mediante expresión que validaba sin fingir apropiadamente. Sebastián, palabras que compartes son honestas sin minimizar, pero como declaré previamente, tiempo validará mediante acciones que años sostienen apropiadamente. Entonces comenzamos etapa primera sin premura. Café mensual durante 6 meses, que fundamento establece sin construir prematuramente apropiado. Reunión concluía sin abrazo pero con apretón de manos que respeto mutuo establecía sin intimidad que tiempo requería restaurando apropiadamente. Durante meses siguientes que etapa primera ejecutada, progreso fue documentado sin retroceso que detectara, conversaciones que profundidad contenían sin superficialidad, vulnerabilidad que Sebastián demostraba sin defensividad y transformación que comportamiento validaba sin fingir apropiadamente. Pero prueba más significativa llegaría cuando situación inesperada revelaría si valores eran genuinos o performativos, cuando presión los evaluaría sin anticipar apropiadamente. 2 años después de gala que exposición ejecutaba públicamente sin piedad, transformación que familia experimentaba trascendía expectativas que optimismo habría generado sin anticipar completamente apropiado. Fundación Hernán Sandoval que 100 millones expandía mediante donaciones adicionales que comunidad aportaba sin solicitar. Había asistido a 300 ancianos que abandono enfrentaban sin familia que apoyo proporcionara apropiada. Impacto no era solo financiero sino cultural, cuando conversación nacional emergía cuestionando cómo sociedad trataba a ancianos sin recursos apropiados. Victoria, ahora de 75 años, continuaba liderando fundación sin delegar completamente cuando propósito proporcionaba vitalidad que retiro eliminaría pero satisfacción más profunda no provenía de expansión organizacional, sino de transformación personal. La hijo demostraba sosteniendo apropiada. Sebastián había completado etapas primera y segunda sin retroceso que detectara, café mensual que años sostuvo sin faltar, visitas que hogar incluían sin invadir y finalmente relación que normalidad restauraba sin olvidar pasado completamente apropiada. Pero prueba que validación final proporcionó ocurrió hace 6 meses, mediante situación que carácter evaluaba sin anticipar. Valentina contactaba a Sebastián solicitando ayuda financiera cuando madre Irene falleció dejándola sin herencia que deudas consumieron completamente apropiada. Sebastián, sé que no merezco solicitar después de divorcio que ejecutaste justificadamente, explicaba Valentina mediante mensaje que desesperación contenía. Pero madre falleció sin dejarme recursos cuando deudas consumieron totalidad. Necesito 10.000 que funeral cubra sin opción que dignidad proporciona apropiada. Era solicitud que dilema presentaba sin ambigüedad, que ayudar representaría bondad que cristianismo predica, pero también riesgo que manipulación explotaría si transformación de Valentina fue fingida apropiada. Pero lo que ninguno anticipaba era que la respuesta de Sebastián revelaría no solo su propia transformación, sino también catalizaría el cierre final que familia necesitaba apropiada. Sebastián contactaba a Victoria compartiendo dilemas sin solicitar que decidiera por él cuando autonomía era valorada apropiadamente. Madre Valentina solicitó ayuda que funeral requiere sin tener recursos apropiados. Parte de mí reconoce que transformación que ella demostró durante 2 años es genuina sin fingir apropiadamente. Trabaja honestamente ganando salario modesto, vive sin lujos que previamente demandaba y comportamiento que conocidos reportan sugiere que humildad fue cultivada apropiada. Pero también comprendo que ayudar podría ser error si motivación es manipulación que bondad explota apropiadamente. Victoria escuchaba sin interrumpir cuando decisión merecía ser tomada independiente. Sebastián, pregunta que debes formularte no es si Valentina merece ayuda, sino qué tipo de persona quieres ser sin importar que otros merezcan apropiadamente. Bondad que es condicional, esperando reciprocidad no es bondad sino transacción que cálculo motiva apropiado. Pero bondad que es incondicional, proporcionando sin esperar, es carácter que valores sostienen apropiadamente. Entonces decisión es tuya sin presión. Ayudar porque capacidad tienes y compasión cultivas, o rechazar porque límites proteges sin tolerar que historias
historia se repita apropiada. Era consejo que sabiduría proporcionaba sin decidir cuando autonomía era respetada apropiadamente. Sebastián reflexionaba durante días qué decisión requería procesar. Finalmente, ejecutaba elección qué carácter definía, transfería 10.000 a Valentina sin condiciones que reciprocidad demandaran, acompañados por mensaje que claridad establecía apropiadamente. Valentina cantidad que transfieres es regalo no préstamo que devolución espera apropiada. Pero límite que establezco es que contacto adicional no será tolerado sin emergencia genuina que valide apropiada. Transformación que ambos cultivamos requiere distancia que sanación facilita sin interferencia apropiada. Y fue en ese momento que comprendí que la verdadera medida del crecimiento personal no es cómo tratamos a quienes nos aman, sino cómo respondemos a quienes nos hirieron cuando tenemos poder que ellos carecen apropiada. Valentina respondía con gratitud que sinceridad reflejaba sin solicitar más. Sebastián, gratitud expresa sin minimizar. Límite que estableces es apropiado respetando sin cuestionar. Lección que aprendí mediante consecuencias que comportamiento produjo es que dignidad es sagrada sin violar apropiado. Entonces mensaje final que ofrezco es que continúes camino que cultivas sin mirar atrás apropiado. Era cierre que ambos necesitaban, reconocimiento mutuo sin reconciliación que pasado eliminaría completamente apropiado. Testamento que Victoria modificaba nuevamente reflejaba transformación que Sebastián demostraba validando. Fideicomiso fue incrementado de 2 a 8 millones reconociendo que 5 años de comportamiento consistente merecían sin ser total que Hernán establecía originalmente apropiado. Diferencia entre 8 que recibirás y 20 que habrías heredado sin experimento representa costo que negligencia produjo sin recuperar completamente apropiado. Explicaba Victoria durante reunión que modificación presentaba. Pero 8 millones que recibirás son suficientes proporcionando seguridad sin lujo que esfuerzo no cultivaba apropiado. Y más importante que cantidad es lección que valor tiene sin precio, que dignidad humana es no negociable sin importar circunstancia apropiada. Sebastián aceptaba sin protestar cuando comprensión era alcanzada, que herencia reducida no era castigo sino consecuencia que comportamiento merecía apropiado. 5 años después de gala que exposición ejecutaba ceremonia fue organizada conmemorando aniversario de Fundación Hernán Sandoval, sin ostentación sino con simplicidad apropiada. Victoria invitaba a Sebastián que asistiera sin obligación sino por reconocimiento que transformación merecía validando apropiado. Durante ceremonia, Victoria compartía reflexión final que vida enseñaba mediante dolor que años cultivaban sin olvidar, experimento que fingiendo ser anciana pobre reveló verdad que sospecha anticipaba sin confirmar, que humanidad es evaluada no por cómo tratamos iguales, sino por cómo tratamos vulnerables sin poder que defenderse, tienen hijo que crié durante 45 años falló prueba inicial sin reconocer, pero 5 años que siguieron demostraron que transformación es posible cuando consecuencias son suficientemente severas, penetrando defensas que comodidad mantiene protegiendo a Entonces, legado que dejo no es solo fundación que ancianos asiste, sino lección que generaciones transmiten, que dignidad es derecho de todos poseen sin importar edad, riqueza o estatus que sociedad asigna y que a veces fingir ser invisible es única manera revelando quiénes realmente son cuando creen que nadie importante observa a Sebastián escuchaba con lágrimas que contenía sin sollozar cuando gratitud mezclaba con vergüenza que pasado producía sin eliminar completamente. Pero aceptación era alcanzada. Que madre proporcionó lección más valiosa que herencia completa habría sido sin enseñar a Esa noche, bajo estrellas que cielo iluminaban sin ocultar, Victoria reflexionaba sobre camino que vida trazaba mediante decisiones que dignidad protegían sin compromiso. Experimento que ejecutaba fingiendo ser anciana pobre fue doloroso sin negar, pero necesario sin lamentar cuando verdad fue revelada exponiendo a familia que construía no era perfecta sin pretender, pero era honesta sin fingir, hijo que transformación cultivaba sin completar, nuera que distancia respetaba sin invadir, y legado que generaciones beneficiarían sin olvidar a Y mientras dormía pacíficamente esa no comprensión final cristalizaba con claridad absoluta, que no necesitamos decir quiénes somos cuando acciones lo demuestran elocuentemente, que poder verdadero reside no en riqueza que acumulamos sino en dignidad que sostenemos sin compromiso, y que a veces el
el acto más poderoso de amor, establecer límites que consecuencias enseñan cuando palabras fallan, transformando sin tolerar que negligencia quede sin penalización, que generaciones instruye finalmente mediante lecciones, que dolor enseña cuando son suficientemente profundas, penetrando defensas que como mantiene protegiendo de verdad, que crecimiento requiere confrontar dolorosamente, reconociendo sin negar que familia no es destino sino elección, que acciones validan sin fingir